Muy bien, bienvenidos a todos. Hoy lanzamos el enlace un poquito tarde, así que hay mucha gente que no se enteró todavía. Están invitados a ver la grabación. Estuvimos en el cumpleaños de mi nieta, que el cumpleaños fue en Tisha B'Av el sábado, entonces este año lo festejamos el mismo día, porque Tisha B'Av en Shabbat no se hace ayuno ni se hace duelo. Pero igual invitó a sus amigas, a las compañeritas, y estuvimos ahí divirtiéndonos un rato. Besat Hashem Lejaim cumplió 10 años. Que tengan todos muchos najes. Que ha dicho que el Mashiach nació en Tisha B'Av, el día de la destrucción del templo. Así que seguramente todos los que nacen en Tisha B'Av tienen más fuerte esa chispa del Mashiach. Hoy vamos a continuar con el capítulo 25. Comenzamos la clase anterior del libro de Tanya, el libro básico del Hasidut de Chabad, escrito por el Admur HaZaken, del cual ustedes están viendo la foto, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Shneur Zalman, Shneur quiere decir Shnei Oros. El Baal Shem Tov, el fundador del Hasidismo, y el Magid de Mesrich, el continuador y el formador de todos los Rebbeim, todos los líderes de cada una de las comunidades de la Europa Oriental, que luego se fueron expandiendo, y hoy estamos, Baruch Hashem, en todo el mundo, llevando la noticia de la redención. Y Zalmen es una expresión yiddish del nombre Salomón, Shlomo, y se llama de Liadi porque allí es donde ahí donde nació y donde desarrolló su tarea. Después se fue a Vilna, y luego todos los demás Hasidim se trasladaron a la ciudad de Lubavitch, y por eso se llama Chabad Lubavitch. Él es el que comenzó el movimiento Chabad, que significa Jochma Binah Da'at, y es que la finalidad es rectificar nuestras midot, purificar, refinar las cualidades del corazón para tener un corazón puro, para llevar al alma animal a servir a Dios, a pesar de que es parte de las clipot impuras, transformar ese alma animal en un instrumento para Dios. Y eso se hace a través de la mente. Jochma Binah Da'at, al comprender, al analizar, al recibir inspiración en nuestra mente, a través de la Torá, todo lo que viene de la Torá, de los sabios, de la Kabbalah verdadera, del Hasidut, hace que nuestro ser vaya cambiando, se vaya refinando, y seamos alma y cuerpo que trabajan en conjunto. Y por eso esta cosa está tan cercana a ti. Eso es lo que explica el Rebbe en estos últimos capítulos, y aquí en este capítulo finaliza. Leímos una tercera parte la vez pasada, que es este texto que está delante de ustedes. Se lo dejé para que lo lean mientras meditamos con la música. En medio de la clase vamos a poner música de vuelta para que mediten también. Y aquí les he puesto los otros dos textos. A continuación de todo el capítulo, vamos a ver si hoy podemos terminarlo, y si no lo terminamos la vez siguiente, no tenemos ningún apuro. Aquellos que no tienen el Tanya,
y quieren estudiar y tener este texto a mano, pueden entrar, como siempre, en la página de Chabad. Aquí les pongo el enlace. Si aprietan ahora en el enlace, se les va a abrir la pantalla, lo dejan guardado y después lo miran. Todo esto es un proceso de maduración, de transformación de la personalidad a través de la mente. Antes de comenzar el estudio de este capítulo, quería traerles un pensamiento de Larisa acerca de la perashá de la semana, que tiene que ver justamente con este proceso de maduración, y que, como todo proceso, tiene 3 etapas. Aquí abajo les he puesto unas palabras para que tengan una guía de esta pequeña meditación que quiero darles antes de comenzar la clase. En la perashá de la semana, que se llama Beit Hanan quiere decir que le rogó Moshe Rabbeinu a Dios. Beit Hanan tiene una gematria de 515 y por eso está dicho que le rogó con 515 plegarias a Dios que por favor lo deje entrar a la tierra de Israel. Y Dios le dijo que no, basta, no me digas más. Y entonces Moshe le está contando en este momento cómo Dios en aquella... Ustedes saben que el quinto libro de Moshe es una repetición, una recomendaciones y reproches que le da Moshe al pueblo de Israel para poder entrar a la tierra, y le recuerda algunas de las cosas que hicieron mal. Una de ellas, que hicieron el pecado del becerro de oro y el pecado de los espías, y entonces por eso Dios no quiso dejar entrar a Moshe a la tierra. Y entonces Moshe le pidió de todas las formas, de 515 veces distintas, que lo deje entrar, y le dijo que no, Dios no le permitió. El Arizal trae, a consecuencia de esta perashá, donde Moshe le recuerda al pueblo de Israel que Dios se enojó, y utiliza para explicar que Dios se enojó con él, esto lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 3, versículo 26, utilizan la palabra itaber. Itaber quiere decir se enojó. Pero es una palabra, una forma de expresar enojo que no es muy común, porque itaber tiene que ver con una raíz que es la palabra ibur. Ibur quiere decir concepción o embarazo. Ibur es como la palabra eber quiere decir miembro, y por eso dicen los sabios que el bebé cuando está en el vientre materno es como un miembro de la madre, es una parte de ella. Por eso en el judaísmo, por supuesto que está prohibido el aborto sin ningún motivo, pero cuando hay un peligro médico, un peligro de vida, y está en juego o la vida del bebé o la vida de la madre, entonces, mientras el bebé esté antes de nacer, se considera que ante la disyuntiva
O sea, hay que conservar la vida de la madre, porque se da el din al feto de Rotseach, de asesino, entonces hay que eliminarlo, y entonces como es un miembro de la madre, es como si fuera una operación. La mujer tiene un problema médico y para salvar su vida hay que amputar una parte de su cuerpo. Ese es el concepto del aborto en el judaísmo en general. Entonces, siempre que haya un peligro de vida y el embarazo no pueda llegarse a cabo, llegar a término, por supuesto hay que consultar con un rabino experto en este tema, pero esta es la idea general. Entonces, Ibur significa preñez o embarazo. Más que concepción, concepción sería el principio del embarazo. La concepción es parte de todo. Entonces, preñez o embarazo. El proceso de maduración, entonces, es primero, el niño está dentro del vientre materno, luego nace y es el momento en que la madre lo alimenta, con la leche materna. Entonces el niño todavía está en un proceso de dependencia con la madre. A medida que va creciendo, es destetado y va creciendo y madura. Y esa es la tercera etapa. Y ese es también el proceso de maduración que se produce en son las etapas de maduración, de desarrollo que se producen en todo proceso, donde primero, así como cuando uno tiene una idea, esa idea de repente entra la semilla en la mente y a través de Jochma, Binah toma esa semilla y desarrolla y le pone medida, le pone cualidades, la identifica, la valora, la cataloga. Es el proceso de meditación de Binah. Y luego, a través de eso, uno toma una comprensión de qué se trata, y esa comprensión, que es Da'at, hace que uno tenga sentimiento frente a eso. Sobre todo los tres primeros: bondad, rigor y misericordia. O sea, amor, temor y misericordia, belleza. Cuando uno dentro suyo, ese pensamiento, ese proceso intelectual generó determinados sentimientos frente a esa cosa, surgen luego otras tres sefirot, que son las sefirot de conducta o de comportamiento, que son Netzach o Yesod. Netzach quiere decir victoria o eternidad, que significa confianza. Vamos a pedirle a Admura Zaken que nos permita explicar lo que él tantas veces nos enseñó. Entonces está por un lado, a la izquierda, Binah y Jochma. Jochma es la revelación de Keter. Que pasa a Jochma, pasa a Binah, y entonces uno toma una opinión, una idea, una conciencia, una comprensión de eso que meditó, esa idea que surgió en su mente. Y entonces ese Da'at crea emociones, que por un lado comienza con el Gesed, con el amor. Uno cuando aprecia algo mentalmente surge ese amor, el deseo de poder fomentar, hacer nacer esa idea. Cuando uno
va a ser padre, ya tiene amor por su hijo antes de que sea concebido incluso. Y luego tiene temor en el que está en la sefirá de Geburah, temor a que eso funcione mal, también cierto rigor para poner un juicio, para poner límites a ese gesed, a esa forma ilimitada y amor absoluto para darle a ese que van haciendo. Entonces se crea la belleza, un equilibrio, una armonía que entre el amor y el temor es la misericordia de Tiferet. Entonces, una vez que están estos sentimientos firmes dentro nuestro, surge una confianza de que yo voy a actuar para que eso se lleve a cabo, se concrete en la práctica. Pero por otro lado tengo que esa confianza que me lleva a la, que es la sefirá de Netzach, que es la confianza, la eternidad, la forma de actuar decidido, a veces nos lleva a pasar por encima de los derechos de los demás, entonces tenemos que equilibrarlo con Hod, el reconocimiento, el agradecimiento a los demás, la modestia, el sentimiento interior de Hod, que es el agradecimiento, el reconocer, la humildad. Y entonces se forman los fundamentos de la persona, y eso va tomando algo firme, va tomando firmeza que nos lleva a llevarlo a la práctica. El yesod, el fundamento, su cualidad interior es la verdad. Y entonces se puede unir con Malhut, que es la acción. Y Malhut, cuando uno realiza una acción, tiene que estar en completa anulación, sentirse como que uno está como el rey que está dando a los demás y él no merece nada. Entonces, toda maduración tiene que pasar, cada proceso, por estas 10 sefirot también. Es un proceso cíclico, infinito, que va desarrollándose hasta Malhut, y el Malhut, que es el reinado, y la mujer sube para transformarse en la corona del marido, que es Jochma. Se eleva hasta Keter nuevamente, y entonces así como cuando uno tiene una idea y la medita en la mente, tiene sentimientos, sabe lo que tiene que hacer y la va a hacer, cuando la hace, entonces recién ahí tiene una idea acabada de que eso que tenía en su mente se podía llevar en la práctica y cómo hacerlo. Si hubo algún error, si había que corregir algo, entonces por eso Malhut se transforma en Keter. Cuando nosotros llevamos a la práctica algo, eso algo que vemos en concreto, que ya terminamos, nos produce una nueva idea, ya sea para mejorar eso que hicimos o para crear algo nuevo. Ese es el concepto que decimos en Shabbat, Eshet Hail Ateret Bala, la mujer virtuosa es la corona del marido, porque la mujer hace la voluntad del marido, en este sentido, de que cuando se lleva a la práctica, y la mujer es la que lleva a la práctica las ideas espirituales del marido, relativamente la mujer es el mundo físico y el hombre es el mundo espiritual. Entonces, el mundo físico hace que desarrollemos nuestra vida acá en toda la estrechez y las pruebas que tiene el mundo en que vivimos, hace que surjan nuevas ideas y maduremos y hagamos este proceso que si lo sabemos manejar nos sirve para madurar y ser mejores. Entonces, este proceso, este círculo, este espiral infinito de las 10 sefirot sirve para pasar de un estado al otro, de estos 3 estados o etapas que nos trae el Arizal.
que ya estudiamos en algunas clases, pero siempre es bueno volver a ponerlo acá en el tapete, porque el libro de Tanya es justamente para esto, para conocernos mejor, para saber quiénes somos y poder madurar. Entonces, el Arizal trae de la Perashá de la semana esta idea de que la palabra Itaber, que significa que Dios se enojó, se refiere a Ibur. Entonces la Arizal dice que este proceso de maduración de 3 etapas se refiere en especial a Zeir Anpin. Zeir Anpin, cuando nosotros hablamos en Kabbalah de Zeir Anpin, se refiere a esas 6 sefirot emocionales que nombramos recién, desde Gesed hasta Yesod. En el mundo de Atzilut, esas 6 sefirot son el aspecto masculino, y la traducción sería el rostro juvenil, porque es así como Jochma y Binah es el padre y la madre, el Zeir Anpin es el hijo. Entonces es el rostro o la personalidad joven que nace del padre y de la madre para unirse con Malhut, que es la novia. Entonces para que se una en forma correcta y madura, el Zeir Anpin tiene que pasar por este proceso triple de Ibur, Yenikah y Gadlut. Y así todas las personas en el mundo físico se desarrollan a través de estas 3 etapas. Cuando está como embrión en el vientre materno, se alimenta directamente de su madre a través del cordón umbilical. Y cuando está en el vientre, las piernas están por encima de la mente. O sea que las emociones están por encima de Jochma Binah y Da'at. El niño ahí adentro literalmente no piensa, no tiene conciencia, y lo que domina es su naturaleza. Desarrolla sus emociones. Recién cuando nace y sale a la luz, ahí recién empieza a desarrollar su conciencia y tomar el mundo como algo separado. ¿Cuándo pasa eso? En la tercera etapa. En la primera, entonces, cuando está en el vientre materno, él es uno con la naturaleza, no tiene conciencia de sí mismo, de estar separado, y tampoco tiene conciencia de nada. Está en un estado de ibur, de embrión, de desarrollo, alimentándose y formando parte como un miembro más de su madre. Luego, cuando sale a la luz, se empieza a alimentar, amamantándose de su madre, sigue recibiendo alimento de su madre, pero no es a través de su vientre, no es a través de Zeir Anpin, no es porque todo el torso, el cuerpo representa a las 6 emociones esas, por eso tienen prevalencia y todo el alimento viene a través del vientre que está en el cuerpo. Cuando sale a la luz ya se empieza a alimentar por la cabeza, por su boca. Y ahí es cuando empieza a tomar conciencia de su propia existencia. Aunque todos sus movimientos todavía son, al principio son espontáneos, son automáticos, son naturales. Hasta que, cuando ya tiene determinada edad, se dice que Abraham vino, que Sará alimentó a Isaac hasta los 3 años, y ahí hasta los 2 años, y ahí fue cuando lo destetó. Pero en nuestra época las madres alimentan menos con el pecho a sus hijos, pero digamos que cuando el niño se termina de alimentar con el pecho materno,
se alimenta por sí mismo y usa su propia mente para alimentarse. Entonces, eso significa que llegó a un estado de maduración que tiene que desarrollarlo, porque él todavía no sabe cómo alimentarse solo, qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene, y ahí empieza a crecer hasta que pasan los años y cada vez adquiere más madurez. Como todos los procesos se interincluyen uno dentro del otro, también dentro de cada uno de estos tres etapas están incluidas las otras tres. Y este concepto de interinclusión es del Arizal, y lo vemos también en otro proceso de evolución que es más adelantado, traído por el Baal Shem Tov, que es ya para el desarrollo de la persona misma. La persona misma, así como el Arizal se ocupa de la persona como desarrollo desde la concepción hasta su maduración, el Baal Shem Tov nos trae un proceso de maduración de la persona madura, porque él se dedicó a sacar de la ignorancia a aquellos que estaban lejos de la Torá. E incluso aquellos que estaban lejos de la Torá, que estaban dentro de la Torá, despertarlos a una nueva vida, que es que no solamente se dedicaban a Torá para conservar el judaísmo y para cumplir las mitzvot y ser mejores, sino que había que hacer todo eso para traer al Mashiach. Entonces el Mashiach es la última etapa de evolución de la humanidad. Si ustedes ven, la humanidad también evoluciona en tres etapas. Los primeros 2000 años eran de la creación hasta que nació Abraham Avino, que sería el proceso de preñez o embarazo de la humanidad. Luego cuando vino Abraham Avino hasta la entrada, o mejor dicho, hasta la última etapa de la destrucción del templo, fue el hecho de que el pueblo de Israel se alimentaba directamente de la mano de Dios. Y esta última etapa de los últimos 2000 años, que para nosotros es el exilio, es la última etapa de maduración en que se nos exige que nosotros, por nosotros mismos, nos mantengamos. ¿Están viendo este paralelo de la historia de la humanidad? Con Abraham Avino nace el pueblo judío. Abraham Avino nació alrededor del año 2000, un poquito después, o un poquito antes, ¿sí? Después, hace 2000 años más o menos, a los 4000 años, se destruyó el templo. Y ahora estamos en 2000 años de la redención. ¿Qué sería en el aspecto humano la redención? La maduración, el liberarse y poder vivir una vida plena, como un ser humano completo, conectado con Dios, conectado en paz con la naturaleza y con las criaturas, consigo mismo. Maduración para poder llegar al séptimo milenio, a esa última etapa, que sería el séptimo milenio, el inicio de la próxima etapa. Sería el Ibur de un nuevo mundo, de una nueva época que nosotros no conocimos hasta ahora, que no hubo en estos 6000 años, en paralelo con los 6 días de la creación y el séptimo día que fue Shabbat. Entonces el Shabbat es el final de una era, es la culminación de estos 6000 años que son Ibur, Yenika y Gavlut, y el principio del Ibur, del embarazo de algo nuevo, un mundo nuevo, donde no hay maldad, donde no hay oscuridad, donde Dios está revelado y nosotros nos preparamos para algo muy superior. ¿Ok? Así todas las evoluciones de Dios son infinitas y nos va llevando
nuestras almas van evolucionando a través también de las reencarnaciones, nos van llevando a niveles cada vez más elevados y más profundos dentro de la intención de Dios, de por qué creó los mundos. Entonces decíamos que el Arizal, el paralelo de estas 3 etapas de Arizal es Ajna, que es el proceso psicológico de sometimiento. Cuando uno tiene un problema, tiene una preocupación, hay que eliminarla, dejarla, que no nos moleste. Abdalá, entonces cuando podemos eliminarla y sacarla de nosotros, la separamos, o sea, la dejamos de lado. Después, una vez que la dejamos de lado, podemos de repente verla como algo separado de nosotros. Y la podemos analizar. Entonces, a través de verla como algo fuera de nosotros, se produce la Amtaka, que es la dulcificación, que también se podría decir como rectificación o depuración. Entonces, cuando nosotros podemos analizar eso y entenderlo y poder solucionar el problema, llega la dulcificación. Podemos llegar a transformar eso que estaba pasando en algo bueno. Y así pasa con todos los problemas psicológicos, con las enfermedades. Como sabemos que todos son pruebas que Dios nos pone para que las superemos, para que mejoremos, entonces esas son las formas. Y como explica el Rab en su libro de psicología, y lo tenemos así en nuestras páginas, todos los problemas que uno tiene lo puede aplicar este sistema de 3 partes, que también se pueden entender como lo que hablamos antes de las 3 etapas del Arizal, como un proceso de maduración. Entonces, estudiamos hasta ahora un montón de temas en el Tanya para conocernos a nosotros, para conocer a Dios, para conocer los medios que Dios nos dio, cómo somos, el alma animal, la sefirot, las emociones, la mente, la acción. Y nos dijo que toda esta cosa, esta Torah, esto que Dios nos pide dentro de la Torah, está tan cerca de nosotros en nuestro corazón, en nuestra boca para hacerla, y sin embargo parece que estuviera tan lejos, tan difícil hacerlo. Entonces el Rebbe nos está explicando aquí cómo funciona esto. Tenemos un alma animal que nos impide, que nos lleva a las cosas materiales, y tenemos un alma divina que quiere hacer las cosas bien. Entonces, en este capítulo, que es el último, donde nos habla nos explica por qué esta cosa está tan cerca, nos dice que cuando nosotros llegamos a entender esto, podemos someter los apetitos materiales, nos podemos alejar del mal, como dice, apártate del mal y haz el bien. Entonces, acá estamos viendo cómo nos podemos apartar del mal, a través de todas estas meditaciones. Entonces, vamos a leer esta última parte, aunque el Talmud declara que a quien dice pecar y me arrepentiré, no le concede oportunidad para hacerlo. Esto significa solo que Dios no ayuda a un pecador, como es otorgando una ocasión venturosa para arrepentirse. Entonces, no hay nada que se oponga a la teshuvá. Pero si uno dice, voy a hacerlo y después me arrepiento, total voy a ser perdonado, entonces, está dicho que si uno dice pecaré y no me arrepentiré, entonces no se lo van a dejar. Pero no es que no va a poder hacerlo, dice, no se lo va a ayudar, pero sí lo va a poder hacer.
en caso de que él se esfuerce, pero va a tener que hacerlo solo, sin la ayuda del cielo. Si él mismo arrebató la oportunidad y se arrepiente, no hay cosa que pueda interponerse en el camino del arrepentimiento. No obstante, cada judío está preparado y dispuesto para sufrir el martirio por la santificación del nombre de Dios, y no cometer un acto de idolatría siquiera temporariamente. Entonces, el Rebbe nos dice que hay cosas que un judío no va a hacer. Si el judío sabe que está haciendo idolatría y lo que eso significa, no lo va a hacer. Los que lo hacen es porque no saben qué es lo que están haciendo. Son llamados Tinok Shenishba, bebés que fueron raptados, como explicamos en la clase anterior. Pero sí puede ser consciente de que está haciendo algunos pecados pequeños. Entonces dice, bueno, las cosas pequeñas no es tanto problema. ¿Qué pasa si hago esta pequeña transgresión? Como cuando uno va al médico, dice, el médico le dio una dieta estricta para que se cure. Bueno, pero si hoy como un helado, ¿qué me puede pasar? Pasa. Entonces, el arrepentimiento ese que uno al que tiene que apelar para poder ser perdonado y para poder que esa teshuvá se le perdone el pecado, tiene que surgir del fondo de su alma. Porque el alma es parte de Dios en lo alto y está por encima del tiempo y del espacio. Entonces puede volver atrás y empezar como si hubiera recién nacido. Se ha dicho que el que nace, también el que se convierte, es un bebé que recién nace, que salió del vientre materno, donde estuvo exiliado, y entonces no tenía ninguna responsabilidad de lo que hizo. Es puro y prístino como un bebé que recién nació. Entonces, eso era con respecto a las cosas que no hay que hacer, que tienen que ver con los 365 preceptos negativos. De cosas que no hay que hacer. Ahora, haz el bien se refiere a los 248 preceptos positivos. Del mismo modo, en el plano de haz el bien, puede emplear la fuerza del amor oculto para fortalecerse como un león con el vigor y la determinación del corazón, contra la naturaleza de mal que trae pesadez a su cuerpo y arroja sobre él pereza proveniente del elemento tierra de su alma animal. Habíamos dicho que lo que hay en el alma y en el profundo de su corazón es ese amor oculto que tiene que tratar de sacar. Y entonces tiene que sobreponerse a distintas fuerzas que le opone el alma animal. El Yetzer Hara, el impulso del mal, el instinto del mal, así como todas las cosas, tiene 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de ellos tiene su lado de Kedushá y su lado de no Kedushá, lo opuesto a la Kedushá, que es llamado Sitra Ahara. Sitra quiere decir lugar y Ahara el otro lugar fuera de la Kedushá. Nuevamente, los 4 elementos pueden ser o de Kedushá o de Sitra Ahara, de las cáscaras de la impureza. Con respecto al alma animal, la tierra, como la tierra es algo pesado y que está abajo de todo y que tiende a caer y a quedarse quieto, tiene que ver sobre todo con la pereza. El agua, cuando el agua viene, empiezan a crecer las plantas y crecen todos los animales. Y todo eso del lado de la impureza tiene que ver con los placeres.
el placer impuro y la lujuria, las ta'avot, todos los deseos por las cosas materiales. Le habíamos dicho el otro día, cuando fuimos a la recital de Brodsky, no sé si todos escucharon la música que pusimos en el internet y en el WhatsApp, en el celular. Decía que, trayendo frases de Rabbi Hillel de París, el cual se cumplió un aniversario de su fallecimiento el día 12, hace 2 días. Decía, si aquellos que son tan amantes de los placeres terrenales supieran el tremendo placer que es conectarse con la divinidad, dejarían todo de lado, tirarían todos aquellos placeres por los cuales lucharon y bregaron hasta ahora, y se dedicarían a conocer a Dios. Pero evidentemente no somos tan duchos en eso y buscamos a Dios. Evidentemente estamos acá porque estamos buscando a Dios y sabemos que eso es mejor, pero todavía nuestro cuerpo nos lleva a hacer cosas que tienen que ver con el sitraja. El aire, como su nombre lo dice, darse aires, es el ego y el orgullo. El aire que infla al estilo de pesas que no comemos matzá para eliminar el ego, para eliminar el orgullo dentro nuestro, que esa es la intención que tenemos que tener constantemente durante Pesaj y después trasladarla al resto del año. Y el fuego es la ira, el enojo del alma animal. Entonces, estos 4 tienen que estar en constante, tenemos que estar pendientes constantemente de estos 4 elementos para podemos aplicar los distintos procesos que hablamos antes. De primero, cuando uno se siente enojado, decir no, esto no es mío, someterlo, está ahí adentro, pero yo no lo quiero, me tengo que olvidar. Entonces después, cuando ya no me molesta, puedo verlo de afuera, puedo separarlo de mí y analizar y ver fríamente y con misericordia y con las cualidades correctas de Binah Jochma y Da'at, puedo meditar en forma correcta a qué se debe y cómo solucionarlo, etcétera, etcétera. Entonces ahí puedo llegar a hacer algo. Entonces cuando hago algo y esa ira, ese enojo, por ejemplo, vemos que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base, entonces se elimina. En general todo lo que tiene que ver con si trabaja, de forma de rectificarlo es hacer que se vaya, la oscuridad hay que sacarla, hay que eliminarla. Entonces el Beinoní, el Rayá está constantemente dominado por estas cosas y lucha permanentemente y no puede salir. El Beinoní lucha pero gana, tiene todo esto adentro. El Tzadik tiene todo esto sublimado. Entonces, la pereza, para él, el aspecto tierra para el Tzadik, no es la pereza, sino que es la serenidad, la tranquilidad, el apego a la voluntad de Dios, oponerse a los cambios para salir de las cosas buenas. El agua, como decíamos recién, es el placer, es apegarse al verdadero placer de unirse a Dios, de cumplir los preceptos, revelar el placer que hay en la Torá, en el estudio de la Torá, en la plegaria. El aire
significa que uno tiene que desinflarse, eliminar el aire que uno tiene y ese ego, ese yo, hacerlo crecer tanto, pero en nombre de Dios. Los Hasidim de Chabad, como contamos muchas veces, tenemos un ego muy grande. Entonces el Rebbe nos llama y nos dice, no elimines ese ego, porque por algo Dios se los dio. Tienen que transformarlo para la Kedushá. Entonces en vez de ser orgullosos y vanidosos y todo eso de las posesiones y a lo mejor de la inteligencia o de la belleza que puede tener la persona, estar orgulloso de ser judío, orgulloso de que Dios nos eligió para hacer una tarea y orgulloso de pertenecer a un pueblo que tiene una misión tan fuerte de ayudar y refinar toda la creación para traer al Mashiach. Entonces, ese es el objetivo de, como decíamos antes, la mente que maneja las emociones. No es para eliminarlas, sino que primero hay que someterlas, como el caballo que hay que domarlo. Pero no hay que matarlo, al contrario, hay que fortalecerlo, hay que hacerlo fuerte, como un caballo de carrera, un caballo de carga, para que después nosotros lo podamos utilizar para el objetivo del alma divina. Y el fuego es, por supuesto, el enojarse con las cosas, con la maldad. El tzadik también se enoja y tiene odio por el sitra ahara, odio por la maldad. Y también el fuego es ese amor, el amor fogoso por Dios y estar encendido de pasión para el servicio a Dios. Muy bien. Entonces, todo lo que es haz el bien, para hacer el bien hay que dejar de ser perezoso, hay que moverse y hay que luchar contra esa pesadez del elemento tierra del alma animal para esforzar su cuerpo con entusiasmo, con todo tipo de esfuerzo y trabajo agotador en el servicio a Dios que requiere esfuerzo y denuedo. Por ejemplo, para elaborar con denuedo en la Torá, con concentración profunda y también oralmente, para que su boca nunca deje de estudiar Torá, como han dicho nuestros sabios, que el hombre siempre se someta a las palabras de Torá, como el buey al yugo y la mula a la carga. Entonces, al apegarse el elemento tierra verdadero de la divinidad, hace que uno sea ágil. Y entonces es como cuando la tierra uno lo ve encima con los pies en la tierra, que es algo que cae pesado, pero cuando lo mezclamos con los distintos elementos, de repente la tierra le ponemos agua y hace crecer la vida, y si le ponemos aire, podemos hacer distintos elementos, con el aire y fuego podemos crear, extraer los elementos de la tierra y hacer cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y si vemos la Tierra desde el espacio, vemos que en realidad la Tierra está girando, tiene movimiento, tiene una vida, y es justamente lo contrario de la pereza. Que el hombre se someta a las palabras de la Torá como el buey al yugo y la mula a la carga. Del mismo modo, con respecto a la plegaria con devoción, que se esfuerce realmente con toda su energía. Así también con respecto a servir a Dios en cuestiones relacionadas con el dinero, como ser la obligación de caridad. Uno tiene pereza para dar tzedakah, pero cuanto más se mueva para buscar medios de dar tzedakah y para dar tzedakah, más a cada Baruj Hu le va a dar para que dé más. Así también en cuestiones similares a estas, en las que uno debe luchar contra la inclinación al mal y sus artimañas para enfriar el ardor del alma del hombre,
arguyendo que no debería dilapidar su dinero en el caso de la caridad o su salud en cuestiones que exigen esfuerzo físico. Entonces, el alma animal, ¿qué es lo que trata de hacer? Es contraponerse a las buenas acciones de la persona. Entonces trata de enfriar el calor, trata de inflar el ego, el yo personal con el aire, en vez de dedicarlo todo a Dios, etcétera, etcétera. Le será muy fácil a la persona resistir subyugar su naturaleza cuando considere profundamente que vencer a su naturaleza en todo esto previamente mencionado y aún más, y de hecho hacer exactamente lo opuesto, es un sufrimiento mucho menor que los sufrimientos de la muerte. Dios nos cuide. Los sufrimientos de la muerte, Dios nos cuide, los hubiera aceptado con amor y gustosamente con tal de no separarse de su unidad, de unicidad siquiera por un momento mediante un acto de idolatría. Porque habíamos estudiado antes que hacer un acto tal como la idolatría, o asesinar, o violar, son cosas que uno tiene que dejarse matar y no hacerlo. Entonces, ¿cuándo uno va a hacer eso? Cuando sabe que la muerte física es menos importante o menos dolorosa que la muerte espiritual, de transgredir. Con más razón entonces, por cierto, debería aceptar con amor y gustoso los sufrimientos comparativamente menores de esforzarse en el cumplimiento de las mitzvot, a fin de vincularse a Dios para siempre. Habíamos estudiado que las mitzvot son, la palabra en hebreo también significa unión, conexión. Entonces las mitzvot son preceptos para refinar al mundo, para refinarnos a nosotros, para cumplir la voluntad de Dios significa hacer de este mundo una morada apta para Él, pero también para poder hacerlo necesitamos estar conectados, porque Él es el vientre, es la fuente, la raíz de nuestra existencia, de nuestra vitalidad. Porque cumpliendo la voluntad de Dios a través de este servicio, a pesar del esfuerzo involucrado, se revelará en ella la más interior voluntad divina de manera interna y muy manifiesta, sin ocultamiento alguno. Y cuando no hay ocultamiento del semblante de la voluntad divina, nada en absoluto está separado de la divinidad teniendo una identidad propia, independiente y separada. Por lo tanto, su alma, tanto la divina como la animadora, o sea, tanto el alma divina como el alma animal, ya ahora no se llama alma animal, sino que se llama alma que da vida al cuerpo, que anima al cuerpo. Anima viene de alma, ¿sí? Entonces, animar quiere decir poner un alma, hacer que algo que está muerto se reviva. Entonces, su alma, tanto la alma divina como el animal, y sus vestimentas, ¿se acuerdan cuáles son las vestimentas del alma divina y el alma animal? Se unirán en un vínculo perfecto con la voluntad divina y con la luz infinita de Dios, bendito sea, como se explicara antes. ¿Quién sabe lo que es? ¿Cuáles son las vestimentas del alma divina y el alma animal? Pensamiento, habla y acción. Muy bien. La semana que viene vamos a concluir con la tercera y última parte de este capítulo. Antes de despedirnos, quiero proponerles escuchar 2 o 3 minutos una de las melodías de Brodsky y luego algunos de ustedes no estaban cuando explicamos al principio de la clase este concepto de la Arizal, de el proceso de maduración triple, que a su vez fue sublimado y elevado a nivel de psicología de la Torá por el Baal Shem Tov a través de este proceso triple.
Les propongo que nos quedemos estos últimos 9 minutos. Les voy a ayudar a que tomen algún problema, sea psicológico o de comportamiento, alguna cosa que ustedes quieran rectificar de ustedes mismos, y los voy a ayudar para pensar cómo utilizar este proceso triple. Primero vamos a escuchar una de las melodías de Brodsky. Ahí estamos. Un segundito. Brodsky, este es el texto de lo que cantábamos allí, son Nibunim de Chabad. Bueno, son Nibunim muy conocidos por todos, y los utilizamos nosotros en Chabad para nuestra plegaria diaria de Shabbat. Y dice al final que Bezrat Hashem tengan todos un mes bueno, y que pronto venga Mashiach, que seamos todos redimidos. Wow,
Leonor de Alvarado, que nos acaba de escribir, es la madre de Luis Alvarado, nuestro querido amigo de Guatemala, que trabaja con nosotros y nos está ayudando con las páginas y con la impresión de los libros. Hashem, su madre está muy orgullosa y tiene motivo para estarlo. Y según le dice aquí, pudo, con el celular que le regaló, ver la clase a través del celular. ¡Qué bien! Bendiciones, el señor Alvarado, para usted, para toda la familia. Y saludos a tu hijo y dile a tu hijo que necesito hablar con él mañana. Entonces, bueno, quedan 4 minutos. 4 minutos para empezar la meditación. Luego, como ustedes tienen las melodías en su casa, en las computadoras o en el celular, pongan de nuevo estas melodías para sacar el alma del exilio, que salga y pueda influir sobre sus pensamientos, sobre sus emociones en este proceso triple. Ajna, si ustedes tienen un problema como depresión, algún problema psicológico o algo que quieren dejar de fumar, quieren dejar de comer, quieren dejar de hacer algún comportamiento que quieren eliminar, entonces lo primero que tienen que hacer es dejar que eso los atormente, que no piensen que eso les sucede porque ustedes son malos, o porque están siendo castigados, o porque Dios hace Shalom es malo, o porque ustedes ahora o en alguna reencarnación o alguien en la familia hizo algo por lo cual ustedes merecen tener eso. Todo eso no existe. Primero que todo tienen que saber que todo eso es mentira, todos esos pensamientos son del alma animal y todo lo que viene del alma animal es mentira, no es cierto. Son todas pruebas y bendiciones que Dios nos da para que nos elevemos más. Como un entrenador que a medida que el pianista, el violinista, el jugador de fútbol, el aviador, todas las personas, a medida que van avanzando, son sometidas a pruebas más exigentes, pero justamente esa prueba exigente es una prueba de que está avanzando y de que está en un nivel superior. Entonces, primero que todo, damos gracias a Dios por las pruebas difíciles que nos pone y transformarlas. Ese sería, todo lo que les acabo de decir sería la interinclusión de estos 3 procesos en el primer proceso de Ajna. Someter, quiere decir someter al alma animal, someter a esa cosa mala que queremos cambiar y que no nos moleste. Una vez que no nos moleste, con todos estos conceptos, porque Dios es bueno, porque Dios quiere a los seres humanos y quiere que llegara a la redención, que hizo todo esto para un objetivo bueno, y que Él está en todos lados y está supervisando todo lo que nos pasa, y en cualquier momento podemos agarrarnos de Él para que nos ayude y nos salve. Entonces podemos tomar esa cosa que está fuera de nosotros, ya sea el enojo, los placeres, la gula, cigarrillo, droga, todas las cosas que sean, y decir, esto no es parte mía, esto es parte del alma animal. Entonces puedo, una vez que está separado de mí, y sé que ya no me pertenece, puedo entender por qué me pasó, de dónde vino, y cómo hacer para sacarlo de mi vida. Incluso cuando hay un problema matrimonial o cuando hay un marido hay muchos maridos que pegan a las mujeres y que las maltratan. Mi esposa dice que siempre la maltrato, así que yo tengo que hacer esto por mí mismo también. No te rías, Trini, ella dice que sí, que es verdad. Y tiene razón, yo tengo todas estas cualidades del orgullo y de la ira muy a flor de piel. A veces No te rías, estoy haciendo Le dije a mi esposa que no se ría. Bueno, entonces todo esto, una vez que lo tengo separado de mí,
lo puedo ver y decir que esto en realidad no soy yo, sino que es el alma animal y que es común a muchas personas y que si yo lo puedo arreglar, entonces puedo ayudar a los otros también. Y entonces a través de eso puedo dulcificar. Dulcificar quiere decir que eso ya descubrí la raíz de bien que eso está ocultando y entonces brota dentro de mí todas las buenas cualidades que necesito para incluso ayudar a otras personas. Porque toda dificultad que yo tengo en la vida sirve para que a través de eso refine el mundo. Incluso a través del sufrimiento que me produce estar sometido a esa estrechez, a esa limitación de ese problema que tengo, el sufrimiento mismo está refinando el mundo que me rodea. Cuando yo sufro conscientemente y porque no puedo salir, entonces acá Baruj Hu me escucha, me estoy conectando con Dios. Entonces me acerco a los Teilim, me acerco a estudiar la Torá, me acerco a hacer buenas acciones, a ponerse de acá, a difundir la Torá. Difundir el Hasidut en este momento comprende todas las mitzvot y es nuestra verdadera rectificación. Piensen en esto que yo les estoy diciendo, se lo dije en forma muy resumida, en pocos minutos, pero es algo que ustedes también tienen que madurar, tienen que refinar, aprender. Este proceso también tiene en sí mismo las 3 etapas, y como decíamos al principio, cada una de las 3 etapas tiene dentro de sí a las otras 2 y a sí misma, por eso es un proceso de 9 en realidad. Y cada uno de esos procesos tiene todas las sefirot involucradas. Así que bueno, con esta meditación y con la última melodía del Rav Brodsky, nos despedimos. Una melodía de Rabbi Hillel Miparich. El mismo Rabbi Hillel Miparich estaba a nivel de Tzadik, y dice el Rav Ginsburg que así como el Rebbe de Shneur Zalman escribió el Sefer Shel Beinoni, que es para que los Reshaim, para que todos nosotros podamos acercarnos a ser un hombre intermedio, que aunque nunca vamos a dejar de luchar, pero al menos vamos a poder vencer al alma animal. Y este es el libro que estamos estudiando. Del hombre intermedio. Él escribió el libro, no con este nombre, pero toda su obra fue hecha para mostrar lo que es un tzadik, para que el Beinoni se eleve a nivel de tzadik. Y eso vamos a poder lograrlo todos con la llegada del Mashiach. Y en este momento somos un poco tzadikim, porque estamos con el corazón caliente por conectarnos con Dios, por conocer más Torah, por escuchar más melodías sagradas y dejar la maldad del mundo. Bendiciones de la tierra de Israel, que tengan todos un Shabbat Shalom. Acuérdense de contribuir con nosotros para que podamos seguir la obra.